¿quién es Jesús? Si te preguntara ahora, seguramente tendrías una de estas respuestas. Jesús es Rey de Reyes. Jesús es mi Salvador. Jesús es el Príncipe de Paz. Jesús es el Hijo de Dios. O quizás alguna respuesta más, pero me gustaría profundizar para ver realmente quién es Jesús para el ser humano. ¿Recuerdas cuando los cosmonautas hicieron su primer viaje alrededor de la Tierra? Ellos regresaron a Houston alardeando: hemos dado vueltas a la Tierra y no hemos logrado ver a Dios. Al domingo siguiente de su regreso, el pastor de la Iglesia Bautista de Dallas dijo: ¡ay, si esos cosmonautas se hubieran quitado sus trajes espaciales! Si lo hubieran hecho, hubieran visto, sin duda, a Dios. Y quiero invitarte a leer conmigo la carta a Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 20, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos visto, o hemos leído, mejor dicho, en el primer versículo, el versículo 15 de este capítulo 1 de la carta a Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo escribió esto a los hermanos de Colosas porque había calado dentro de ellos una falsa doctrina que decía que Jesús no era enteramente Dios. Tampoco era hombre, sino una especie de ser semidivino que no tenía la capacidad de satisfacer las necesidades de los colosenses. Pero Jesús es la representación perfecta de Dios. Es el rostro maravilloso del Padre. Si, por ejemplo, tuviéramos un billete de los que teníamos antes de 1000 pesetas, donde veía impresa la cara de los reyes, podíamos hablar que esa imagen representaba un valor para los ciudadanos de España. Pues de la misma forma, el Dios invisible es representado, manifestado en Cristo. Pero es realmente a Dios a quien estamos viendo. No decimos Cristo es como Dios, sino que decimos Cristo es Dios. Una vez una niña, en esta historia preciosa, viendo un atardecer con su mamá, dijo: ¡ay, mamá, si Dios asomara su cabeza entre las nubes, podríamos verle, ¿verdad? Él, Padre, Cristo, nuestro Señor, se asomó haciéndose hombre a la humanidad. No solo dejó el cielo, lo vieron y lo tocaron muchos, porque Él es la imagen perfecta de Dios. Él es el retrato perfecto de Dios. Tiene el poder, tiene la santidad que asociamos a Dios, pero también es uno al que podemos ver, tocar y hablar. Porque Jesús es la expresión visible del Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14, verso 9. Ahora, volviendo un poco al contexto de Colosas, los griegos han sido famosos por su ciencia, por su filosofía, por la invención de la democracia, pero realmente eran ignorantes espirituales. Estaban entregados a la idolatría en su gnosis,
Su religión creó dioses a imagen de hombres, creando a Dios como una imagen más grande de sí mismos y proyectando al infinito las líneas del hombre caído, y acabaron, por tanto, con dioses caídos, dedicados a la lujuria, al exceso, a la guerra, a las pasiones. Pero cuando el Señor se encarnó en un bebé allá por Belén, hubo un punto de inflexión, hubo un antes y un después. Cuando un bebé nace, está naciendo una persona, está siendo creada una nueva personalidad. Pero cuando Jesús nació, no fue el comienzo de una nueva personalidad, sino la llegada al mundo de una persona que siempre había sido, siempre había existido. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, lo humano y lo divino, unidos en uno. El Evangelio de Juan, en su capítulo 1 y versos 1 y 2, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos que la Trinidad es indivisible. Allá donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Espíritu Santo están el Padre y el Hijo, y donde está Dios está el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que Dios es, Jesús es. Lo que Dios piensa, Jesús piensa. Lo que Dios hace, Jesús hace. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo humano y divino en la persona de Jesús. Y esto me hace pensar en su túnica, que era de una sola pieza, no había costura. No tenía ni una pieza añadida, era de una sola pieza de arriba a abajo. Es imposible que nosotros sepamos dónde acaba lo humano de Jesús y dónde empieza lo divino o viceversa. Jesús creció, se formó, trabajó, sintió hambre y sueño, sed, se cansaba y tenía sueño. Sintió todas las emociones que el corazón humano puede sentir, a excepción del pecado. Hizo preguntas, bromeó, se enfadó, disfrutó del compañerismo de sus amigos, fue empático, era saludable y perfectamente equilibrado. Atrajo a toda clase de gentes y al mismo tiempo los demonios lo reconocían, y podía también cambiar el agua en vino, caminar sobre las aguas y calmar las tempestades. Podían conspirar contra él, odiarlo, perseguirlo, pero nadie pudo acabar con él si él no lo hubiera permitido. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 18 nos dice: nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tampoco la muerte lo pudo retener, y todo esto sin saber dónde acababa el hombre y dónde comenzaba Dios. Él es el primogénito de toda creación. Y aquí quisiera hacer un alto para explicarte, y por si tienes alguna duda lo pudieras entender, porque quizás cuando oímos hablar de primogénito estamos identificando al primer nacido en una familia. Pero aquí tiene otra significación, porque primogénito no significa que él naciera, porque él siempre fue, que él naciera el primero, sino que es un término de posición, de preeminencia. En el Antiguo Testamento podemos ver que José tenía dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés nació primero y como primogénito se merecía la doble bendición. Pero cuando el abuelo Jacob fue a darle la bendición, puso su mano derecha sobre Efraín y no sobre Manasés, y a este Efraín le dio la doble porción de su bendición. Y José pudo haberle dicho: creo que estás equivocándote, que estás haciendo mal. Dale la bendición más importante a Manasés, porque es el primogénito. Pero Jacob intencionalmente hizo lo contrario.
Podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 31 y verso 9, algo contundente sobre esta historia. Dios dice: porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Realmente curioso, ¿verdad? Primogénito se refiere al más prominente, al más importante, al más relevante, no al que nació primero. Dios desechó a Ismael, el primogénito de Abraham, y escogió a Isaac. El Señor desechó a Esaú y escogió a Jacob, advirtiéndole antes a Rebeca, su madre. Dios descartó la vieja naturaleza en el creyente, la original, la primaria, por la nueva naturaleza. Adán es reemplazado por Cristo, la carne reemplazada por el Espíritu, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es anterior a todas las cosas. El verso 17 nos decía: Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Juan 8:58 nos dice: antes que Abraham existiese, yo soy. Jesús creó el universo y toda la materia está en su mano y bajo su control. Cuando entendemos quién es realmente Jesús, es imposible que vayamos a otro lugar a buscar respuestas y propósito para nuestras vidas, porque Él ha sabido instaurar el firmamento que se extiende cada día, cada estrella con su nombre en su órbita y cada galaxia en su lugar. ¿Cómo no va a saber Él ordenar nuestras vidas? Por tanto, ¿estás dispuesto a confiarle tu vida y descansar en Él? El verso 18 de la carta a Colosenses que estamos viendo nos dice: y además Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Jesús es la cabeza de la Iglesia. Él es quien inspira, quien guía, quien controla. La Iglesia fue comparada por Pablo a un cuerpo con diferentes miembros, cada uno colocados según su importancia. Y en la sangre de Cristo, al igual que en el cuerpo, la sangre va siendo limpiada, regenerada. De la misma forma, en el cuerpo de Cristo, que es su Iglesia, su sangre nos va limpiando constantemente y regenerando. Esto es grandioso. En el siglo XIX, quiero contarte esta historia, se construyó una estructura para la Exposición Universal de París. La gente de la ciudad dijo: esto es monstruoso, hay que derribarlo cuanto antes, en cuanto acabe la exposición. Esto no es digno de Francia. Pero para su arquitecto era un orgullo. Él la defendió ante los que querían destruirla, porque sabía, estaba convencido que estaba destinada a ser grandiosa. Hoy día, tiempo después, es el punto y el orgullo de todo París y toda Francia. Es la Torre Eiffel. Jesús le tiene total lealtad a otra estructura, a su Iglesia, a la cual la dejó encargada a un grupo de discípulos a los cuales oró, preparó para proclamar el Evangelio. Jesús es el perfecto cimiento, la roca. Y quisiera parar aquí y hacer un paréntesis, un inciso, para decir que Jesús, cuando habló con Pedro y le dijo: sobre esta roca fundaré mi iglesia, se refería a Él mismo, la roca viva, cimiento de su iglesia, y no a Pedro. Esto es un error de interpretación tremendo. Jesús tiene total lealtad a su estructura. Jesús es el arquitecto de este edificio
en construcción, de este cuerpo que sube hacia arriba. Está siendo criticada su iglesia, está siendo atacada, pero Él sabe que está destinada a ser grandiosa cuando Él regrese, cuando toda rodilla se doble y todo ser humano lo vea. El verso 20 nos decía que Cristo es la cabeza y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Y esto me hace pensar en un salmo escrito siglos antes, el Salmo 85, verso 8, que nos habla de cosas que se conjuntaron en una cruz. Y dice así el texto: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Solamente la justicia y la paz pudieron reconciliarse cuando por justicia divina merecíamos el castigo eterno. La paz de su corazón se juntó con su justicia en el cuerpo y en el sacrificio de Cristo, y allí se besaron y se amaron para que tu salvación y la mía, tu regeneración fuera completada en el único medio posible, la cruz en ese Calvario, una vez y para siempre, porque allí toda nuestra maldad y toda nuestra rebelión fueron expuestas, toda la intención y la doblez de nuestro corazón, toda nuestra amargura, toda nuestra deslealtad, toda nuestra rebelión fue clavada en esa cruz. Y ahora te vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque la gente le seguía por sus milagros, porque le estaba de comer, también por su carisma, por su personalidad. Pero, ¿cuál es tu prioridad? Él tiene que ser tu única prioridad, y esa prioridad debe ser elegida por amor, no por intención o por necesidad. No puedes acercarte a tener una relación con Dios para esperar sus beneficios. Tienes que ir cuando vaya bien tu vida y cuando vaya mal, pues es Él nuestro consolador. Él debe ser tu primera opción. Como discípulos de Cristo no debemos permitir que otra cosa u otra persona ocupe el primer lugar en nuestra vida. Tampoco le des al Señor Jesús un lugar de igualdad con las otras cosas, con las que son buenas quizás. Porque a veces las cosas que son buenas las ponemos y las igualamos con Jesús al lado, como pueden ser nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, un mejor trabajo, el dinero para el cual vivimos, una preparación adecuada. Y esto no son malas cosas, pero si estas buenas cosas ocupan el lugar que debe ocupar Jesús, ya le estamos desbancando del trono de nuestro corazón. Ninguna de estas cosas, repito, es mala, pero si Jesús está detrás o al lado, le estás dando a estas cosas preeminencia, importancia en tu vida. Él es el Creador eterno, el sustentador de todo. Con su palabra se extiende y sujeta el universo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Redentor. Su muerte nos da vida. No lo puedes ignorar cuando deberías adorarle. En Él tiene sentido nuestra vida. En Él estamos completos. Por tanto, ¿quién es Jesús para ti? Que el Señor te bendiga. Amén.